Hermanos, amén. No sé quién. Míralo aquí donde está. Buenas noches. ¿Se escucha? Sí. Bendiciones. El Señor es bueno y oyendo tantos testimonios realmente nos gozamos en Él. Oyendo que una nueva generación, ya no tan nueva, ¿verdad?, subió al monte a buscar madera y bajó de allí bendecida por el Señor. Amén. Gloria a Dios. Realmente Dios es bueno. Y su Espíritu nos lleva esta tarde, ya casi noche, a una porción que hemos leído muchas veces, pero que como toda su palabra es abundante y es profunda. Mateo 6, versículo 33, nos dice lo siguiente. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Permítanme orar. Padre, bendecimos tu nombre y te damos gracias por tu infinita misericordia. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias por lo que estás haciendo en medio de tu pueblo, en esta iglesia, en esta nación y alrededor del mundo. Gracias por lo que estás haciendo con todo el que te busca, porque tú eres un Dios fiel, porque tú eres un Dios compasivo y misericordioso, porque tú eres un Dios paciente, Señor. Oramos en esta tarde pidiéndote que tu Espíritu se mueva en medio de tu pueblo, abriendo y alumbrando nuestro entendimiento y permitiendo que tu palabra corra, fluya y sea prosperada, Señor. Que tu palabra cumpla hoy el propósito para el cual es proclamada y que tu palabra, que es vida y que es espíritu, vivifique, Señor, nuestros espíritus y tú nos dispongas a buscarte cada día más. En el nombre de Jesús. Amén. Este versículo que hemos compartido envuelve en sí mismo muchas verdades que el Señor comparte en todo este sermón y que vamos a revisar más adelante. Pero vamos a enfocarnos de manera puntual en el concepto de buscarlo. El Señor dice: mas buscad primeramente. Y cuando nos habla de primeramente nos está diciendo que hay diferentes cosas por las cuales debemos buscar. Y vamos a ver cuáles son las cosas que el Señor nos manda a buscar y nos permite buscar. En el año 1943, en su artículo Una teoría sobre la motivación humana, el psicólogo Abraham Maslow presentó uno de sus más grandes y conocidos teorías, y fue la teoría sobre la jerarquía de las necesidades. Más tarde, gracias a su libro La motivación y la personalidad, y en la forma que esa teoría era diagramada en el libro, esto llegó a ser conocido como la pirámide de Maslow. Allí en su pirámide, Maslow categorizaba en 5 categorías lo que él entendía que eran las necesidades o las grandes necesidades del ser humano. En esos 5 bloques, él establecía de mayor a menor las necesidades que el hombre buscaba para sentirse satisfecho. Es decir, que la existencia del hombre y del ser humano per se basaba en la satisfacción de estas necesidades, en buscar completar cada una de ellas para entonces ir escalando en esta pirámide hasta sentirse plenamente realizado. Allí él separaba en 5 grandes bloques, y estos bloques eran, de manera puntual, el primero
el que es relativo a la fisiología, que nos habla de todo lo que es fisiológico, el dormir, la intimidad sexual, el comer, el descansar. El segundo bloque era el bloque de la seguridad, donde él nos habla de la seguridad física, de la seguridad económica, de la seguridad del empleo. Y el tercer bloque es el bloque de la afiliación, donde nos habla de la amistad, del afecto, de la pertenencia. El cuarto bloque es el del reconocimiento, donde nos habla de la autorrealización, del autorreconocimiento, de la confianza, del respeto recibido por los demás. Y finalmente el de la autorrealización, que está en la cumbre de la pirámide, cuando nos habla de la moralidad, de la creatividad y del propósito para seguir adelante en la resolución de los problemas y en el alcance de lo que considera como éxito. Maslow es considerado un hombre completamente humanista y en base a su criterio humanista, él distribuye estas necesidades del hombre que lo llevan a la plenitud. Pero lo de Maslow, aunque fue del siglo pasado, no es algo nuevo. Si nosotros nos vamos más lejos en la historia, nos vamos a dar cuenta que Aristóteles, que vivió del año 384 al año 322 a.C., filósofo griego que habló sobre política, sobre el sueño, de temas tan variados que van desde la política hasta el sueño, pasando por los niveles de interrelación social y cayendo en la felicidad del ser humano, que es lo que vamos a ver hoy. En su libro Ética a Nicómaco, él habla sobre la felicidad y sobre cómo alcanzarla. Y Aristóteles dice que el bien supremo, es decir, aquello que el ser humano más busca fervientemente, es la felicidad. El ser humano necesita ser feliz, él dice, persigue la felicidad y dice que su mayor motivación es llegar a ese estado que él plantea como la felicidad. Entonces él tiene tres formas a través de las cuales, de manera conjugada, el hombre puede alcanzar la felicidad. Y la primera de ellas, que es la que vamos a ver, él dice que es sobre el pensamiento, pero el pensamiento desde la perspectiva de la satisfacción del placer y la satisfacción de los impulsos. La palabra griega para felicidad es eudemonia, que quiere decir eu, bien, y daimos, espíritu, o el bienestar del espíritu. Pero el problema de esta palabra es que esta palabra también significa prosperidad, riqueza, buena fortuna, bien vivir y florecer. O sea que de una manera u otra, desde Aristóteles hasta Maslow, el humanismo plantea que el hombre, el ser humano, solo es feliz y está satisfecho por medio de la obtención de placer, por medio de la obtención de posesiones. Son los dos elementos fundamentales para que la sociología entienda que el ser humano es feliz o pleno. Por ende, si algo me hace feliz o pleno, eso es lo que yo debo buscar. Eso es lo que dicen de una forma u otra, sin pretender ser neurocientífico ni sociólogo, desde una teoría hasta otra, en resumen, eso es lo que plantea el humanismo. Ahora, ¿qué plantea la palabra de Dios que nosotros como hijos de Dios debemos buscar? Cuando nosotros vamos al versículo que hemos visto, vemos que dice, buscad primeramente el reino de Dios. Pero como contraposición a eso y a todo lo que hemos compartido, Lucas 12:15 nos dice, la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Entonces hay una clara contradicción entre la postura de la cosmovisión cristiana y la postura de la cosmovisión humanista. La vida del hombre, es decir, la motivación, la razón, el propósito existencial del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. El apóstol Pablo, siguiendo esta enseñanza del maestro, nos dice en Romanos 14:17, mas el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Entonces nos habla de un elemento que el humanismo quiere disfrazar, y es el gozo. Ciertamente hay gozo desde la perspectiva de Dios. El cristiano no está llamado a ser un hombre aburrido, una mujer aburrida, sin el elemento esencial del gozo. De hecho, el gozo es un fruto o es una de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde viene la confusión? La palabra nos habla de gozo.
el ser humano nos habla de felicidad. La palabra nos habla de plenitud en Cristo. El ser humano nos habla de satisfacción de nuestras pasiones, de nuestros impulsos y de nuestros deseos. A eso la palabra de Dios lo llama obras de la carne. A esto la palabra de Dios lo llama fruto del Espíritu. Entonces la palabra de Dios nos dice en lo que no consiste lo que yo debo buscar. En qué yo no debo gastar mis fuerzas. En qué yo no debo gastar mis recursos. En qué yo no debo gastar mis capacidades y mi tiempo. Y me dice en qué sí debo invertirlo. A grandes rasgos, tomamos 5 cosas en las que la palabra de Dios nos dice que sí debemos invertirlo o que sí debemos buscar. Y es precioso porque cuando usted suma y resta, multiplica y divide, esas 5 cosas terminan en una sola: buscar a Dios. Pero no lo vamos a matar tan rápido, vamos a desglosarla, pero vamos a terminar ahí, en buscar a Dios. Para la palabra de Dios no hay más nada que buscar que Dios, y punto. Pero vamos a desglosarlo para que no suene tan aburrido. El primer concepto que vamos a ver es buscar. ¿Qué es buscar? Buscar implica 3 elementos fundamentales. Primero, conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Conocimiento de lo que yo voy a buscar. Conocimiento de lo que yo debo buscar. Conocimiento de qué es lo que busco. Segundo, inversión de esfuerzo. Yo debo hacer un esfuerzo en buscar aquello que estoy buscando. Yo no busco sentado sin hacer nada. Yo no busco durmiendo. Yo no busco de ninguna otra manera que no sea haciendo un esfuerzo vital, humano, natural, en el cual yo invierta mis energías para buscar aquello que yo estoy buscando. Y tercero, debo invertir tiempo. Buscar conlleva tiempo. Conlleva recursos, conlleva emociones, pero conlleva tiempo. No se busca rápido. El que busca rápido no encuentra. Usted abre la nevera y dice, ¿dónde está el jugo? Y el jugo ahí, frente a usted. Pero usted anda rápido porque le están tocando bocinas, se tiene que ir y no encuentra. ¿Y dónde está la llave? ¿Y dónde está el celular? No se busca rápido. Se dedica tiempo para buscar aquello que usted entendió que tenía que buscar. Y si lo está buscando, normalmente es porque lo necesita. Entonces hay un elemento de necesidad. Nadie busca lo que no necesita. Se busca lo que se necesita y se necesita lo que se está buscando. Entonces nosotros tenemos que entender que necesitamos identificar lo que vamos a buscar. Tenemos que entender que reconocer que lo necesitamos y tenemos que entender que tenemos que invertir recursos en buscarlos y el principal de esos recursos es el tiempo. ¿A qué yo le dedico mi tiempo? Como me comentaba alguien el otro día y me decía, óyeme, por más que lo jalamos, el día no tiene más de 24 horas. No tiene más. Entonces, por más que querramos, no lo vamos a extender. O sea que yo tengo que hacer una buena administración de mi tiempo para poder buscar aquello que yo debo buscar. El segundo aspecto es que la búsqueda siempre es en 2 aspectos o en 2 ámbitos. O en el ámbito terrenal o en el ámbito eterno. ¿A qué le dedico yo más tiempo de buscar? ¿A lo eterno o a lo terrenal? ¿En qué invierto yo mis recursos y mis capacidades? ¿En buscar más lo eterno o lo terrenal? ¿Qué es lo que yo entiendo que más necesito? ¿Lo eterno o lo terrenal? ¿Qué es lo que yo concibo en mi pensamiento, por ende en mis emociones, por ende en mis acciones, que va a traer mayor plenitud a mi ser? ¿Lo eterno o lo terrenal? ¿Me satisfago yo con lo terrenal o lo terrenal todavía me deja vacío y me hace abocarme a una búsqueda de lo que verdaderamente me satisface? Entonces, lo primero que vamos a ver es que dice Amós 5:4. Amós 5:4 dice lo siguiente. Dice, pero así dice Jehová a la casa de Israel. ¿Quién es la casa de Israel espiritualmente hablando? ¿Quiénes somos nosotros? La iglesia. Entonces así dice Jehová a la iglesia hoy.
buscadme y viviréis. El primer concepto que la palabra nos revela es a quién debemos buscar y para qué debemos buscarlo. Entonces el Señor dice, buscadme, es decir, buscadme a mí, buscar a Dios. Es contundente, es explícito, es completamente ininterpretable. Eso no hay que interpretarlo. Eso está claro. Buscadme, dice Dios. ¿Y por qué o para qué debo buscarlo? Él dice, y viviréis. Entonces yo digo, ¿pero cómo? A la casa de Israel y a la iglesia le está diciendo, y viviréis. No es a los impíos, no es a los incrédulos. Los incrédulos no van a buscar a Dios, los impíos no van a buscar a Dios. Él le dice a la casa de Israel, a sus hijos, a sus escogidos, a los hijos del pacto. Él le dice, buscadme y viviréis. De esa misma manera, Él le está diciendo hoy a la iglesia, búscame a mí. Búscame a mí para resucitarte, para darte vida abundante, para darte vida plena, una vida por encima de lo que tú estás viviendo, una vida superior, cosa que ojo no vio ni oído yo, son las que tengo guardadas para los que me aman, para los que me buscan, para los que me temen. Entonces Dios nos está diciendo hoy, iglesia, búsquenme. Inviertan sus recursos, inviertan su tiempo, inviertan sus fuerzas en buscarme a mí para que tengan vida, la vida que yo quiero darle, la vida que ustedes todavía no han experimentado porque han vivido solo un sorbo, de sorbo en sorbo, de brinco en brinco. Pero si me habla de vivir, me está hablando de que estoy muerto, de que hay muerte, de que hay áreas en mi vida en estado de coma. Y lo primero que me dice es, búscame. Búscame a mí para que vivas. Segundo elemento, dice, Primera de Crónicas 16:11. Y esto es precioso. Alguien me dijo, toda la palabra del Señor es preciosa. Sí, eso es cierto. Pero esto es precioso dentro de lo precioso. Primera de Crónicas 16:11. Vayan leyéndolo, ¿está ahí? Buscad a Jehová y su poder. Buscad su rostro continuamente. Hay algunas versiones que dicen, buscad a Jehová y su poder, buscad a su rostro todos los días. Entonces, el segundo aspecto es que nos dice, buscad a Jehová y su poder. Dios no es un Dios debilucho. Dios no es un Dios sin fuerzas. Dios no es un Dios para el cual hay aspectos imposibles. Dios dice de Él mismo, ¿habrá acaso algo imposible para Dios? Entonces nos dice, busquemos a Dios, sí, pero busquemos a Dios y su poder. O sea que Dios quiere darnos una vida de poder. Dios quiere darnos una vida de poder. Y ese poder se manifiesta primeramente sobre las obras de la carne. En segundo lugar, sobre nuestros hábitos. Y en tercer lugar, estableciendo el carácter de Cristo en nosotros. O de atrás para adelante, el carácter de Cristo establecido en nosotros nos da la victoria y el poder sobre nuestros hábitos y sobre las obras de la carne. Yo tengo el hábito de entrar a un ascensor y no decir ni siquiera hola. Y cada vez la cultura me impone más saludar menos. Pero en Cristo ese hábito cultural se rompe. Entonces yo llego a un ascensor y digo saludo, buenos días. Correcto. Lo dejo ahí, pero lo que yo debería decir es saludo, Dios le bendiga, Cristo le ama. Eso es lo que yo debería decir para que el mundo sepa que Cristo lo sigue amando. Entonces ese poder mínimo de yo decir Cristo te ama
hasta el poder máximo de dar mi vida por mis amigos. Buscad a Dios y su poder. No hay nada imposible para Dios. Y el mayor milagro es la manifestación del poder de Dios en la transformación de la mente y del corazón del ser humano. Es en la transformación de un hombre podrido y pecaminoso en un hombre, como la palabra lo llama, justo y santo. Pero Dios dice, buscad a Dios y su poder. Tenemos que enfocarnos en buscar el poder de Dios, que es el Espíritu Santo, que es la llenura del Espíritu Santo, y como dice el apóstol, no contristar el Espíritu. La palabra dinamus, como dice Farid, es la palabra que se utiliza para la manifestación del poder del Espíritu Santo en la iglesia primitiva. Amén. El dinamus de Dios, el poder de Dios, la dinamita de Dios sobre la iglesia, en la iglesia, a través de la iglesia. La iglesia está llamada a vivir en el poder de Dios. Y la mayor manifestación del poder de Dios es el amor de Dios en la iglesia. El amor de Cristo en mi corazón y en mi mente. La primera manifestación del Espíritu, amor, gozo, paz, pero es el amor. En un mundo llamado cada vez más a amarse menos, el poder de Dios se manifiesta en nosotros en su amor. Entonces dice, buscad a Jehová y su poder. Buscad su rostro continuamente. Y esto nos habla de intimidad. El creyente de hoy es un creyente rápido. El creyente de hoy vive en una generación que ya es post-light. Ya no hay microondas, ya están sacando el microondas, pero nos quedamos con la cultura de la velocidad del microondas. Señor, bendíceme, como dice mi hermano Rafa. Voy para allá, Señor, rompe a bendecir. Me levanto, se me hizo tarde, Señor. Pero yo no llamo al jefe y le digo, jefe, se me hizo tarde, necesito media hora más para orar. Pero a Dios sí. Entonces, a lo que siempre les robamos tiempo es a Dios o al servicio. Buscad su rostro continuamente, constantemente, diariamente. Es necesario buscar su rostro, que en la palabra significa su presencia. Entonces, buscar a Dios para vivir, buscar a Dios y su poder. Buscar la presencia de Dios de manera continua, que es lo que trae el poder. Tercer elemento. La Biblia de las Américas dice en Hebreos 12:14 lo siguiente. Y ahí no, aquí lo tenemos en Reina Valera, pero en la Biblia de las Américas dice lo siguiente. Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Buscar a Dios, buscar lo cual nos trae vida, buscar su poder, lo cual nos transforma, buscar su presencia, lo cual nos da llenura por medio de su Espíritu Santo, buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Entonces a veces queremos buscar a Dios. Queremos buscar su presencia, anhelamos su presencia, no podemos vivir sin su presencia, pero no lo buscamos en la santidad de vida. Entonces el espíritu se contrista, el dínamo se apaga y no hay llenura ni poder en el creyente. El cuarto elemento dice, Isaías 55:6, dice lo siguiente. Isaías 55:6. Le gané. Justo, ok. Isaías 55:6 dice lo siguiente. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Entonces nos habla de un tiempo específico, amados. Nos habla de que va a haber un momento en el que Jehová Dios no va a ser hallado, de que va a haber un momento en el que Jehová Dios no va a estar cercano.
Entonces nos dice, mientras se dice hoy, buscad a Dios mientras puede ser hallado. Buscad a Dios mientras tanto está cercano. No podemos diluirnos, no podemos distraernos, no podemos entretenernos, sino que tenemos que buscar al Señor aquí y ahora. Mastercard dice, la vida es ahora. Bueno, entonces, lo único que ellos no saben cuál es la vida de verdad. Pero la vida es ahora. Ahora para la eternidad. Pero hay que buscarlo ahora, hay que edificar ahora, hay que mandar materiales al cielo ahora, hay que ir construyendo la casa en el cielo desde aquí ahora. Entonces, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Debería hacerme temblar, porque yo no sé el día en que Jehová no pueda ser hallado. Pero me está diciendo mientras. Entonces me habla de un lapso de tiempo, de una dispensación, de un momento en el que sí, pero que no. Como en días de Esther, un decreto de los poderes mundiales pueden hacer cambiar la posibilidad de búsqueda. En el 2020 vivimos un experimento. De repente no pudimos volver a congregarnos. De la noche a la mañana. Salimos un 17, un 18 por aquí, el 19, el 20 de marzo, no era posible volver a reunirse. Entonces el Señor está diciendo, búsquenme mientras puedan. Es necesario buscarlo. Buscar a Dios para vivir. Buscar a Dios y buscar y tener su llenura por medio del Espíritu al buscar su presencia y su rostro. Buscar la paz para con todos. Buscar la santidad sin la cual nadie le verá. Buscarlo mientras pueden ser hallados. Entonces, sigue diciendo, Isaías 55, 7 nos dice de qué forma debemos buscarlo. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Oigan bien, 3 cosas. Deje el impío su camino, el inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. En los 3 aspectos nos está hablando ¿de qué nos habla? De arrepentimiento, correcto. Los 3 elementos nos hablan de arrepentimiento. El primer paso para usted buscar a Dios es arrepentirse de su camino, porque si usted tiene que buscarlo, quiere decir que no estaba con Él. Si Él dice buscadme y viviré, quiere decir que había algo medio muerto. Entonces usted tiene que dejar lo que lo lleva a muerte. Usted tiene que reestructurar la administración de su tiempo y de sus recursos para buscarlo. Entonces dice de manera clara, sus caminos o su camino. Hay caminos que para el hombre le parecen de vida, pero su final es camino de muerte, dice la palabra. Entonces yo tengo que cuestionar mi camino. Señor, ¿estoy andando en tu camino o estoy andando en el camino de Balaam? ¿Estoy andando en tu camino o estoy andando en el camino de mis necesidades? ¿Estoy andando en tu camino o estoy andando en el camino de mi corazón y de mis anhelos? Dice, deje el impío su camino. El impío es el que hace impiedad. Pero él mismo dice, y el hombre inicuo es el que trabaja en la iniquidad de sus pensamientos. Los pensamientos, dice Proverbio, tal es su pensamiento, así es el hombre. Entonces, ¿en qué yo pienso? El apóstol dice, en esto pensad, en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo afable, en todo lo de buen nombre. Entonces, ¿en qué estoy yo pensando? El Señor va a lo profundo del corazón del hombre. ¿En qué piensas? ¿En hacer riquezas? ¿En obtener placer? ¿En obtener reconocimiento? ¿Fama? Esta mañana yo estaba orando, pidiéndole al Señor que nos dijera como congregación si hacíamos o no el próximo Congreso de Apologética Cristiana, que sería el 3º. Y ahí en oración meditaba y le dije a mi corazón, ¿para qué tú lo quieres hacer? ¿Cuál es la razón de tu querer hacer ese Congreso? Yo empecé a cuestionar mis pensamientos y mis motivaciones. Entonces, en vez de pedirle al Señor
que nos autorizara o que nos dijera, empecé a decirle al Señor, como dijo el maestro: hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. El Señor nos habla de nuestros pensamientos. ¿Cuáles son nuestros pensamientos? ¿En qué pensamos? A veces estamos pensando solamente en el lanzamiento de la promoción, que recién se lanzó la promoción, gloria a Dios. Bello momento, bella promoción. Terminaron, entonces yo le dije, tenían la próxima hora conmigo antes de irse, libres, y yo le dije, ok, se acabó el lanzamiento, vamos arriba la semana que viene, pónganse en esto. ¿En qué pensamos? ¿En qué invertimos nuestros pensamientos? Pero dice claramente, deje el hombre inicuo sus pensamientos. Y en tercer aspecto, vuélvase a Jehová. ¿Usted sabe quién tenía unos pensamientos los cuales tuvo que volverse? El apóstol Pablo. Al punto tal de que, creyendo que estaba haciendo el bien, Dios le dice, dura cosa es darle cosa al aguijón. A veces, y por eso traje el ejemplo de mi oración de esta mañana, hasta sirviéndole a Dios, nuestros pensamientos no son agradables a Dios. Nuestras meditaciones no son agradables a Dios. Y dice, vuélvase a mí. Entonces nos habla de volvernos, dejar de hacer lo que estábamos haciendo, dejar de hacerlo de la forma que lo estábamos haciendo, buscar su rostro, buscar su presencia, buscar su llenura, buscar su revelación, su instrucción, su camino, para entonces saber cómo hacerlo. Dejar el camino, dejar los pensamientos, volvernos a Él. ¿Y cuál es el fundamento de esta búsqueda? El mismo Isaías nos dice en la segunda parte del versículo 7, el cual tendrá de Él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Nuestro fundamento es su gracia, en la cual Él tiene misericordia y perdón. Nos volvemos a Él, nos arrepentimos porque sabemos que Él es perdonador, que Él es bueno y que para siempre es su misericordia. Y ahí mismo Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Y eso nos habla y nos lleva a conocer su soberanía. Conocer la soberanía de Dios, buscar vivir y andar en su soberanía es fundamental, porque eso nos lleva a dependencia de Dios. El conocimiento de su voluntad, el conocimiento de sus atributos, el conocimiento de su majestad nos lleva a nuestra rendición. A rendir nuestras vidas porque Él es quien es. Porque sus pensamientos están por encima de mis pensamientos y porque sus caminos están por encima de mis caminos. Y aunque yo no lo entienda, aunque yo no lo conozca, aunque yo siga sin entenderlo, yo le creo porque Él es. Dice el versículo 7, tendrá gran misericordia y será amplio en perdonar. Y esto nos lleva finalmente al versículo inicial. Mateo 6:33 nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Pero ¿cuáles son todas esas cosas? Y esto es precioso. Cuando nosotros cogemos los versículos 25 a 32, nosotros vemos que el versículo 25 comienza diciendo, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, por lo que habéis de comer o lo que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? En ese versículo, el Señor envuelve lo que más lo llamó las necesidades fundamentales del hombre. El beber, el comer, la vida. O sea, lo que este hombre presenta como su gran descubrimiento en 1938, 48, 58, 68, 78, en un 8 de esos. La palabra de Dios lo decía hace más de 2000 años. Pero nos decía, ese no es tu camino. Eso no es lo que tú tienes que buscar. Porque eso para mí es añadidura. Y eso, dice la palabra, yo os añadiré. El versículo 33 dice, y estas cosas os serán añadidas. David decía, Él es el que me da las fuerzas para hacer las riquezas.
David decía, Él es el que pone al pueblo debajo de mis pies para yo gobernar. David conoció a Dios como el sustentador de cada uno de los aspectos de su vida. Y David se encargó de buscar la presencia de Dios. El arca del pacto había durado años fuera de Israel. Saúl duró 40 años gobernando y nunca le importó traer el arca del pacto. David llegó al poder y lo primero que procuró fue traer el arca del pacto a Jerusalén, porque eso significaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Eso significaba el levantamiento de la adoración genuina al Dios de Israel, la ratificación del pacto, la ratificación de la fidelidad de Dios, la identidad de Israel como pueblo escogido. La presencia de Dios es lo que le da sentido a nuestras vidas. Pero Él dice, buscadme y viviréis. No es que busquemos todo lo demás debe estar a sus pies para que Él lo supla y lo provea. Buscar primero el reino de Dios es poner a Dios en el orden que corresponde en mis pensamientos, en mis emociones y en mis acciones. Pero para eso yo tengo que creerle a Dios. Y nosotros agarramos los capítulos de Juan y vemos cómo la multitud iba tras las obras y tras los milagros. Y buscaban a Dios, pero por motivaciones erradas. ¿Por qué busco yo hoy a Dios? Vete con esa pregunta. ¿Por qué busco a Dios? ¿Cuál es la razón por la que estoy buscando a Dios? Sigue diciendo este versículo, encajado dentro del discurso de las bienaventuranzas o el discurso del monte. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es la justicia de Dios? Desde la perspectiva bíblica, la justicia de Dios es el establecimiento de sus leyes en mi corazón, el establecimiento de sus leyes en mis pensamientos y el establecimiento de sus leyes en mi accionar. La ley más pesada para mí de todas sus leyes: amarás a tus enemigos, bendecirás al que te maldice, orarás por quien te persigue y harás el bien a los que te aborrecen. Coja por ahí, arranque por ahí. Esa es la ley de Dios. Pero Él dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué debemos buscar? Primeramente a Dios, su presencia, su poder, nuestra llenura por medio de su Espíritu, la paz para con todos, la santidad sin la cual nadie verá a Dios, que sea su Espíritu Santo el que nos llene y nos lleve entonces a una dimensión de arrepentimiento de nuestros caminos, en el conocimiento de su soberanía, porque Él es bueno, misericordioso y grande y compasiva, y grande en compasión. Creerle y confiar que mientras hacemos lo que tenemos que hacer, Él añadirá cada una de las cosas que nosotros necesitamos. Vamos a orar. Padre, bendecimos tu nombre y te damos gracias por tu infinita misericordia. Gracias porque tú nos enseñas a buscarte primero a ti y tu justicia, sabiendo y creyendo que todas las demás cosas vendrán por añadidura. Oro, Señor, para que tú perdones nuestras distorsiones, nuestros desenfoques, para que tú perdones, Señor, todo lo que no es tuyo en nuestras vidas, Señor. Para que toda distracción, desenfoque, desinterés, pérdida de identidad sea quebrantada, Señor, y tú nos ayudes verdaderamente a buscarte a ti. Buscadme y viviréis, casa de Israel. Buscadme y viviréis, iglesia de Betel. Ese es tu mandato. Esa es tu verdad y tu revelación. Y lo vimos en el testimonio de nuestro hermano. En este fin de semana estos muchachos se apartaron para buscarte, Señor. Y han recibido vida, han recibido llenura, unción, plenitud, poder. Oramos, oh Dios, para que tu iglesia te busque
de día y de noche, y como dices a través del profeta Isaías, vosotros los que buscáis mi rostro, los que clamáis a mí de día y de noche, no le deis tregua hasta que ponga a Jerusalén por alabanza de su gloria. De esa misma manera, Señor, que nosotros no te demos tregua, que nosotros te busquemos de día y de noche, que nosotros clamemos por el establecimiento de tu justicia en nuestras vidas, por el avivamiento y el establecimiento de tu santidad en nuestras vidas. Y por encima de todo, Señor, por la llenura de tu Espíritu que nos lleva a amarte a ti por sobre todas las cosas. Enséñanos a amarte. Que nuestra plenitud no sea la felicidad humana, que nuestra satisfacción sea tu presencia, Señor. Que nuestro mayor anhelo sea tu compañía. Que no seamos como aquellos del camino de Emaús que caminaban contigo y no te reconocían, sino que tus palabras quiten toda venda de nuestros ojos. Y hoy, Señor, reconozcamos nuestros caminos, nos apartemos de ellos, nos arrepintamos, Señor, y te busquemos a ti, autor y consumador de nuestra fe. Trae tu orden, trae tu llenura y trae tu justicia a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, enséñanos y ayúdanos a buscarte, a buscar a Jehová y su poder, a buscar su rostro continuamente. Amén.